Vamos a grabar y vamos a tener participante acá por si se está uniendo gente. Ya, entonces, ¿qué es lo que vamos a ver hoy día? Bueno, como siempre vamos a ir haciendo breaks cada 35 o 40 minutos. ¿Y qué es lo que vamos a ver hoy día? Es electromiografía, ¿ya? Yo sinceramente creo que es una de las clases más entretenidas, porque es una técnica bien útil. Yo creo que siempre, lo vengo diciendo, yo creo que hace ya casi los 7 años que hago clases. Está cada vez más cerca que la electromiografía sea, ¿no es cierto?, una parte natural del uso diario de la kinésico, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a ver hoy día? La estructura del músculo, ¿no es cierto? La función muscular. eh, ¿Cómo se llama esto? Estudio la función muscular con aspecto electrofisiológico, lo que es la electromiografía en sí, las señales de electromiografía y sus mediciones básicas, y, dame un segundo, y los tipos de electromiografía, ¿ya? ¿Estamos? Vamos entonces. Entonces, la electromiografía es una técnica, ¿no es cierto? O sea, es una herramienta muy fácil de utilizar y consecuentemente muy fácil de usar. La persona que ven ahí es Carlos De Luca, ¿ya? Él es uno de los, ¿cómo se llama esto? De los estudiosos más importantes de la electromiografía en la historia. Ya no está vivo, pasó a otra vida, ya, ¿no es cierto? Es otra persona, pero una de las grandes cosas que justamente hizo fue estudiar electromiografía y tenía esta frase que era muy buena, porque usted se da cuenta a lo largo de esta clase que posicionar los sensores de electromiografía o trabajar con electromiografía es bastante sencillo, ¿ya? Pero entender lo que nos entrega es la parte difícil y por eso dice que es muy fácil de usar, ¿ya? Bien, vamos entonces con lo que es la estructura del músculo. Entonces vamos a hacer un pequeño repaso de lo que es la estructura del músculo para nosotros, ¿no es cierto?, poder entender con claridad cómo podemos funcionar. Esto usted ya debe haber visto, por supuesto, que el músculo se compone por un epimicio, una capa de tejido conectivo que lo rodea, un perimicio, ¿no es cierto?, y un endomicio. Yo digo que lo haber visto porque lo vio conmigo. Entonces, usted sabe que existe una organización jerárquica del músculo, y esta organización jerárquica va desde los miofilamentos, que constituyen miofibrillas, ¿no es cierto?, que son las unidades que contienen los sarcómeros, las células, que es la unidad funcional, ¿no es cierto?, o fibra muscular, los fascículos y el músculo. Y cada una desde el músculo a la fibra están rodeadas por tejido conectivo correspondiente, epimicio externo, perimicio intermedio, endomicio, ¿no es cierto?, interno. Ahora usted siempre sabe, ¿no es cierto?, que a nivel de fibra muscular están los miofilamentos, y los miofilamentos no son más que agrupaciones de filamentos de actina y miosina que conforman algo que usted conoce, el sarcómero. Este sarcómero, ¿no es cierto?, es de los generadores de fuerza, ¿ya? De los generadores principales de fuerza. Y eso es lo que permite, ¿no es cierto?, tener una función con línea M, línea Z, en donde donde la miosina, ¿no es cierto?, tracciona a la actina y así viceversa, ¿ya? Y permite, ¿no es cierto?, la contracción muscular, facilitando, ¿no es cierto?, la generación la generación ¿cómo se llama esto?, de movimiento, ¿ya? Algo bien breve, ¿no es cierto?, tenemos que ver es la contracción muscular y la vamos a ver a continuación. Insisto, esto es un breve repaso de algo que nosotros ya vimos, ¿no es cierto?, en, eh, en biomecánica. Entonces, la contracción muscular se compone de lo siguiente. Tenemos, ¿no es cierto?, que la neurona llega al final con su botón sináptico que está, ¿no es cierto?, en el sarcolemma o en la membrana plasmática de la fibra muscular. Y esto tiene una unión y tiene, ¿no es cierto?, estas invaginaciones que están acá y en este botón sináptico. ¿Y qué es lo que ocurre? Esta es la fotito en la que nosotros podemos ver, por supuesto, en donde vemos, ¿no es cierto?, la placa motora que está unida a la fibra muscular. ¿Y qué es lo que ocurre? Ocurre lo siguiente. Ocurre que tenemos un, una generación de una liberación de acetilcolina que es recibida por los receptores de acetilcolina a nivel del músculo. Eso es lo primero que pasa, ¿ya?
liberación de acetilcolina que es generada, ¿no es cierto?, por un impulso nervioso que viaja a través del axón del nervio, llega al botón sináptico y se genera una liberación de acetilcolina. Y entonces la acetilcolina es recepcionado por los receptores de acetilcolina en la sarcolema. ¿Ya? Un segundo punto que ocurre es que esta recepción del sarcolema genera un potencial de acción de la membrana, genera una despolarización de la membrana. Pongo mucha atención acá, porque esta despolarización de la membrana es lo que nosotros vamos a estudiar con la electromiografía, ¿ya? Eso es lo que nosotros vamos a ver con la electromiografía. Entonces, lo que ocurre es que este potencial viaja, y dentro del sarcolema existen ciertas imaginaciones que se llaman los túbulos T. Y este potencial viaja, se viaja también por estas imaginaciones que son los túbulos T, y lo que ocurre es que el potencial altera la conformación del receptor de AHP. Y ese receptor de AHP tiene una característica. Está relacionado, ¿no es cierto?, con el retículo sarcoplasmático y permite la liberación, ¿no es cierto?, del calcio al espacio intracelular. ¿Ya? ¿Me vas siguiendo hasta ahora? Entonces, esta liberación de calcio al espacio intracelular permite que el calcio se una a la troponina, y hay una troponina en específico, la troponina tipo C, que permite que las zonas activas, ¿no es cierto?, se permitan liberar y destapar las zonas activas de la actina y miocina. Entonces, en particular de la actina, se abren las zonas activas, se libera, ¿no es cierto?, el espacio y la zona activa. Entonces, ¿qué ocurre después? En el momento 6, en el paso 6, la miocina, ¿no es cierto?, ejerce la acción de puentes cruzados para traccionar a través de la actina, generando la contracción muscular. Y ocurre, por supuesto, el desplazamiento de la actina, lo que genera el acortamiento del sarcómero. Esa es la contracción muscular, que usted, ¿no es cierto?, debe conocer y debe trabajar. Y es tremendamente relevante, porque nos vamos a dar cuenta que el estudio de la electromiografía se refiere, ¿no es cierto?, a una parte de esta contracción muscular, que es, como yo le mencionaba, a la parte del potencial de acción. Y ahí vamos a dar cuenta en qué. ¿Ya? ¿Bien? ¿Bien hasta acá? ¿Alguna duda? No, profe. Extraordinario. Era repaso. Así que ahora nos vamos con toda la clase. Bien. Placa motora. Vamos a ver ciertas cosas importantes de la función muscular y de aspecto electrofisiológico. ¿Ya? Placa motora. ¿Sabe la diferencia entre lo que es la placa motora, ¿no es cierto?, es la unión, como yo se lo mostré, entre el axón o la placa motora, el botón sináptico, y la fibra muscular. Eso que está ahí, esa unión neuromuscular, es la placa motora. Y es tremendamente relevante, porque es lo que a nosotros nos permite, ¿no es cierto?, controlar la musculatura, controlar las fibras musculares. Si usted ve bien, ¿no es cierto?, tenemos lo que es la zona de inervación y el punto motor. ¿Alguno reconoce, me puede explicar la diferencia entre eso, entre el punto motor y la zona de inervación? ¿Se le ocurre? Mire, yo se la puedo explicar brevemente, para que lo tengan en consideración, y es tremendamente relevante para el análisis de electromiografía. ¿Ya? Mientras que el punto motor es la zona en donde con la menor intensidad de corriente se obtiene una respuesta muscular, imagen de la izquierda, la zona de inervación es entendida como una zona estrecha donde se encuentran las uniones neuromusculares. Entonces, no necesariamente son lo mismo, a veces calzan anatómicamente, pero no siempre. El punto motor es una característica funcional frente a un estímulo eléctrico. Yo voy con el puntero como voy acá y voy viendo la mínima respuesta que me permita generar una contracción muscular. Mientras que la zona de inervación es una zona anatómica donde se encuentran las uniones neuromusculares. Esa es la diferencia. ¿Y qué es lo que ocurre en la zona de inervación justamente? Acá tenemos, ¿no es cierto?, la neurona, el soma neuronal, tenemos el axón, que obviamente llega a más de una fibra muscular, llega a varias fibras, el potencial viaja,
y cuando llega a esta zona de inervación se despolariza y tiene una característica que es una despolarización bidireccional. Ocurre hacia ambos lados de la membrana muscular. Y justamente uno puede ver con aspecto de electromiografía avanzado que en la zona de inervación no hay actividad eléctrica. Mira, acá usted ve que hay un cero eléctrico. Y eso es lo que ocurre porque el potencial viaja hacia un lado y hacia otro lado. Entonces, es importante tener en consideración eso. ¿Ya? Concepto importante. Zona de inervación. Siguiente concepto importante, unidad motora. Recuerda, creo que en algún minuto yo le mencioné justamente lo que era la unidad motora. ¿Usted recuerda lo que es? ¿Podría mencionarlo? ¿Tiene alguna idea de lo que puede ser la unidad motora? Mire, para que tenga una idea, ¿no es cierto? Nosotros tenemos la alfa motoneurona primaria, después tenemos la alfa motoneurona secundaria, ¿no es cierto? Esta se conecta con los músculos directamente o hace, ¿no es cierto?, hay una conexión neuromuscular. Y tenemos que la unidad motora es la motoneurona más las fibras musculares que inerva, ¿ya? Entonces la definición formal es que la unidad motora es la alfa motoneurona y todas las fibras musculares que inerva. Eso es tremendamente relevante porque esa es una unidad funcional. La unidad motora es una unidad funcional que incluye aspectos neuronales, ¿no es cierto?, de la neurona y aspectos de las fibras musculares. Y eso justamente permite tener una unidad funcional que permite el control de la generación de fuerza y, consecuentemente, el control de la generación del movimiento. Veámoslo en detalle. Mire esto. Tenemos, ¿no es cierto?, la unidad motora. Tenemos tres motoneuronas, la motoneurona 1, la motoneurona 2 y la motoneurona 3. La motoneurona 1, ¿no es cierto?, inerva fibras azules, la motoneurona 2 roja y la motoneurona 3 media morada, ¿no es cierto? Eso es lo que inerva cada una de las motoneuronas. Entonces, un segundo. Ahora sí. Entonces, una de las cosas que ocurre es que las motoneuronas que inervan fibras musculares no están distribuidas de manera homogénea en el músculo. Y eso es tremendamente relevante. Están distribuidas de manera heterogénea. ¿Qué es decir eso? ¿Qué es lo que ocurre? Que una motoneurona, por ejemplo, azul, no es que controle fibras musculares de un lado específico del músculo, sino que controla fibras superficiales, laterales, mediales, profundas, así, de esa manera. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si no, no habría un control, habría una contracción heterogénea del músculo, solo se contraería una parte. Pero cuando yo reclito de a poco las motoneuronas o las unidades motoras, cada unidad motora está heterogéneamente distribuida, entonces cada una puede hacer que se genere la misma dirección o vector de fuerza. ¿Me van siguiendo hasta ahora? Entonces, eso es la importancia de la unidad motora, que es la unidad fundamental o la unidad funcional, ¿no es cierto?, del control de movimiento a nivel de músculo, que implica aspectos neuronales y musculares. Ahora, la unidad motora tiene una característica, que existe un potencial de acción de la unidad motora, que como vimos nosotros se despliega de manera bidireccional en las fibras musculares. Ese potencial de acción tiene esta forma, ¿ya? Y tiene ciertas características, ¿ya? Y lo vamos a explicar. ¿Y por qué considero tan importante que podamos explicar el potencial de acción de la unidad motora? Porque si lo logramos explicar, ¿no es cierto?, vamos a ser capaces de poder entender cómo funciona la electromiografía. La electromiografía tiene relación con la generación de potenciales de acción de la unidad motora. Para explicar el potencial de acción tengo que hacer lo siguiente. Observe. Tengo lo que se llama el potencial de reposo. La célula, la fibra muscular, si uno lograse poner un voltímetro, ¿no es cierto?, con un electrodo al lado extracelular y un electrodo al lado intracelular en el citosol, nos daríamos cuenta que existe una diferencia potencial, hay un voltaje, ¿ya? Y eso es tremendamente relevante porque si hay un voltaje, hay un potencial de energía eléctrica a movilizar. Y eso es lo que estoy midiendo con esto. Y se da la casualidad que el potencial de acción, ¿no es cierto?, el potencial de reposo es negativo, ¿no es cierto?,
intracelular en el citosol. Es un potencial que está en los más menos 70, más menos 80 milivolts. Eso es lo que nosotros encontramos, un potencial de acción. ¿Y por qué está dado ese potencial de acción de reposo? O sea, ese potencial de reposo membrana. Ese potencial de reposo está dado por las concentraciones iónicas que hay un lado y otro del medio extra e intracelular. Eso es el potencial de reposo. Entonces, ese potencial de reposo, ¿se acuerda? En lo que vimos recién, cuando llega a acetilcolina, genera una despolarización, la membrana se despolariza. Y hay un procedimiento, un fenómeno, mejor dicho, que involucra, ¿no es cierto?, dos iones, sodio y potasio. ¿No es cierto? ¿Qué es lo que ocurre? Vamos a ir paso por paso. Primero, ocurre, ¿no es cierto?, la despolarización asociada, ¿no es cierto?, a la liberación de acetilcolina. Se abren canales de sodio. ¿Qué empieza a ocurrir? El sodio empieza a ingresar. El sodio empieza a ingresar al medio intracelular, ¿no es cierto? Tampoco empieza a ingresar el sodio, un ion positivo, empieza a volver más positivo, ¿no es cierto? El, el medio intracelular. Se llega a un punto, un umbral o un punto de no retorno, en donde se vuelve tan positivo el medio intracelular, o se está volviendo tan positivo el medio intracelular, que se abren muchos más canales de sodio, muchísimos más canales de sodio. ¿Qué quiere decir eso? Que se vuelve aún más positivo, más positivo, más positivo, y llega un punto en donde cambia la polarización de la membrana volviéndose positiva y llegando incluso a 30 milivolts. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que después existe, ¿no es cierto?, un momento en que estos canales de sodio se cierran y empieza una apertura de los canales de potasio. Perdón. Los canales de potasio, ¿no es cierto?, lo que genera es lo siguiente. Los canales de potasio, como hay más potasio en el medio intracelular, por difusión facilitada, el potasio comienza a salir. Y al comenzar a salir de a poco, empieza, como están cerrados los canales de sodio, empieza a volverse más negativo esto, empieza a salir potasio. Empieza a salir, empieza a salir, empieza a salir, hasta que hay un, ¿no es cierto?, un cierre tardío de estos canales de potasio. Y eso que ocurre que incluso queda en un estado que se llama un estado de hiperpolarización, en donde queda aún más negativo que el potencial de reposo. ¿Ya? Eso significa que alguien después tiene que restituir, ¿no es cierto?, la normalidad iónica, ¿no es cierto?, de la membrana, ¿no es cierto?, de la célula muscular. ¿Quién cree que esa estructura eh, es la que mantiene, ¿no es cierto?, la que hace justamente que podamos mantener ¿no es cierto?, restablecer la normalidad de los iones? ¿No? Bueno, esa persona, ¿no es cierto?, estructura que permite, ¿no es cierto?, la normalización de las concentraciones iónicas no es nada ni menos que la bomba sodio-potasio, que mediante transporte activo permite, ¿no es cierto?, normalizar las concentraciones iónicas a un lado y otro de la membrana. Y eso es lo que ocurre. ¿Y por qué es tan importante? Porque existe una propagación de este potencial que es bilateral ¿no es cierto?, en la membrana plasmática de la célula muscular, que es bidireccional. Y eso es lo que estudia la electromiografía. La electromiografía estudia los potenciales de acción de las unidades motoras. Ahí lo vamos a ver en detalle. ¿Ya? Recuerde, cerramos ahora, potencial de acción, ¿no es cierto?, generado por un cambio, ¿no es cierto?, en la concentración iónica a nivel de sarcoplasma, y que genera un cambio, ¿no es cierto?, que permite una generación de un potencial asociado a iones sodio y potasio. Primero se hace una salida masiva hacia el medio extracelular del sodio. ¿Por qué? Porque hay mayor concentración de sodio dentro que afuera. Y después se genera un ingreso de potasio, porque al revés, hay mayor potasio afuera que adentro. Y después se normaliza a través de la bomba sodio-potasio. Después, ¿no es cierto?, está la estrategia del sistema nervioso central para la generación de fuerza.
Yo le quiero mostrar dos estrategias nomás de generación de fuerza. ¿Ya? La primera estrategia es el reclutamiento de unidades motoras. Ojo, estamos hablando de la estrategia del sistema nervioso central. No es que yo gane masa muscular para hacer más fuerza, sino que en el día a día, cómo yo hago más fuerza. Y la forma en que yo hago más fuerza son dos métodos. Existen solo dos formas, ninguna más. No existe ninguna forma más de generar fuerza. La primera es el reclutamiento de unidades motoras. Y el reclutamiento de unidades motoras, ¿no es cierto?, consiste en reclutar unidades motoras, desde la más pequeña a la más grande. Recuerda, unidad motora, alfa motor enorme, todas las fibras químicas. Entonces lo que yo voy haciendo es que esta es la fuerza que genero, estas son las unidades motoras, y voy reclutando en orden, hacia arriba, ¿no es cierto? Primero recluto esta, luego esta, luego esta, luego esta. Luego esta, este también es conocido como el principio del tamaño o de Henneman. Yo voy reclutando unidades motoras, y a medida que yo recluto más unidades motoras, más fibras musculares recluto, y como recluto más fibras musculares, más fuerza hago. Primer principio de generación y regulación, ¿no es cierto?, o de fuerza. Frecuencia de descarga, la segunda. Una misma unidad motora puede aumentar las veces en que envía su potencial de acción, y esa es la frecuencia de descarga. Y ese aumento en la frecuencia de descarga también genera fuerza. Mira este gráfico, tenemos en rojo la fuerza, acá en un gráfico derecho, y tenemos en, ¿no es cierto?, en, acá a la izquierda la frecuencia en Hertz. Y tenemos dos unidades motoras, en verde una, ¿no es cierto?, y en azul otra. Entonces, déjeme cambiar de colorcito para que se morado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? A medida que va aumentando la fuerza, es consecuencia que aumenta la frecuencia de descarga. Miren esta zona que está acá. En esta zona que está acá, la fuerza que ha alcanzado un pico o un valor más alto tiene que sus unidades motoras tienen una mayor frecuencia de descarga que cuando estábamos en esta zona. Entonces, nosotros podemos decir que el sistema nervioso central tiene dos mecanismos para generar fuerza. Uno es el reclutamiento de unidades motoras y el otro es que esta misma unidad motora aumente su frecuencia de descarga. ¿Sí? Y eso es de la siguiente forma. Usted ve acá, por ejemplo, que estoy haciendo fuerza y en una fase 1 recluto la primera unidad motora de color verde. ¿Ya? Y esto hace que empiece a reclutar y de repente empiece a aumentar la frecuencia de disparo de esta unidad motora. ¿Me entiendes, no? Entonces, recluto para empezar a generar más fuerza y además aumento la frecuencia de disparo. Pero después yo necesito generar más fuerza. Entonces, ¿qué hago? Recluto una segunda unidad motora y además después empiezo a aumentar mi frecuencia de disparo. ¿Ya? Eso es lo que ocurre, esa es la estrategia del sistema nervioso central para generar fuerza. Ahora, mire este gráfico acá a la derecha, este que está acá, este que se lo voy a encerrar. Este es un gráfico maravilloso de descomposición de unidades motoras que hice alguna vez en un experimento en sujetos con tendinopatía patelar, donde queríamos ver si había una alteración en el reclutamiento de unidades motoras. Si se altera el reclutamiento de unidades motoras, tenemos un problema patológico generalmente. Y ese reclutamiento, alteración de unidades motoras, se da en que se empiezan a reclutar unidades motoras más grandes primero y más pequeñas después. Se altera el principio del tamaño. Se altera el principio de frecuencia de disparo, en donde yo aumento mi frecuencia de disparo, sino que muchas veces parten con una frecuencia de disparo más alta. Entonces, esta es una metodología, este es un hermoso gráfico de cómo descomponer unidades motoras. Acá hay 30 unidades motoras. ¿Ya? Bien, entonces para ir cerrando, tres conceptos importantes en esta parte. Zona de inervación, que es distinto a punto motor, potencial de acción de la membrana muscular y las estrategias del sistema nervioso central para generar fuerza. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estudiamos con la electromiografía? Nosotros lo que estudiamos con la electromiografía, ¿no es cierto?, está justamente en esta zona, en la zona de la unidad motora y del músculo. Cuando yo estudio la membrana, estudio a nivel de microelectrodos. Cuando yo estudio a nivel de la célula, estudio a nivel de electrodos de electromiografía de aguja. Pero cuando yo estudio a nivel de la unidad motora del músculo y la coordinación de movimientos, perdón, voy a borrar esto.
¿no? Como, ahí está. Cuando yo estudio a nivel de la unidad motora, ¿no es cierto? De la unidad motora, tengo varias formas de hacerlo y entre ellos está la electromiografía de superficie y la electromiografía array, pero por sobre todo la de superficie, que tiene injerencia en la unidad motora, el músculo y parte de la coordinación del movimiento. Entonces lo que vamos a ver ahora, que es la electromiografía, nos vamos a dar cuenta que es una tremenda herramienta para el estudio del movimiento humano, desde la unidad motora, pasando por un músculo, hasta viendo aspectos de coordinación del movimiento. ¿Ya? Vamos. Entonces, el siguiente módulo, y que es el más potente, por supuesto, de lo que va a esta clase, es la electromiografía. ¿Ya? Y vamos a ver, ¿no es cierto?, aspectos de electromiografía y vamos a definirlo y vamos a conversar de ello. ¿Bien? ¿Vamos bien hasta ahora? ¿Tiene alguna duda? ¿No? Ya, vamos entonces. Demos 5 minutos más. Quiero introducir nomás el tema y nos vamos a break. Entonces, la electromiografía es una técnica experimental que se encarga de la detección, análisis y uso, ¿no es cierto?, de la señal eléctrica producida por un músculo. Esa es una definición. A mí personalmente me gusta la segunda, que la voy a corregir ahora porque me acabo de dar cuenta que hay un pequeño error acá. Ponemos guardar ahora y proyectamos de nuevo. Bien, entonces la segunda definición es la que más me gusta, que es la definición de De Luca. La electromiografía es la suma lineal, espacial y temporal de los potenciales de acción de unidades motoras que se generan durante una contracción muscular. Recuerde esto, suma los potenciales de acciones de manera lineal, espacial y temporal. Acuérdese, lo vamos a ver en breve porque es tan importante esta definición. ¿Ya? ¿Cuáles son los usos más comunes? Los usos más comunes de la electromiografía son en la investigación médica o la investigación clínica, en la ortopedia o traumatología, en la cirugía, en la función neurológica y en la postura y en análisis de caminata de movimiento, de marcha. Imagínense lo tremendamente relevante en los tópicos que influye la electromiografía. En la rehabilitación, donde estamos nosotros, en la poscirugía y post-accidente, en la rehabilitación neurológica, en la fisioterapia convencional, en la kinesiología convencional y en la terapia kinésica activa o Active Training Therapy. En la ergonomía, o sea, podemos llegar incluso a trabajar con aspectos ergonómicos del análisis electromiográfico. Análisis de demanda, prevención de riesgo en puestos de trabajo, diseño ergonómico e incluso certificación de productos. Y también tenemos la oportunidad de verlo en ciencias del deporte o sport science, en biomecánica del deporte, en análisis de movimiento, en entrenamiento de los atletas de fuerza y en la rehabilitación deportiva. O sea, imagínense, la electromiografía tiene usos en diversos campos. ¿Ya? Y la pregunta del millón es ¿cómo funciona? Bueno, se los presento. Aquí está el sensor de electromiografía. Esto es un sensor de electromiografía. Me encantaría, ¿no es cierto?, que pudiésemos ir al laboratorio y yo mostrarle, porque tenemos electromiografía en el laboratorio. Es fantástico, ¿no es cierto? Poder ocupar la electromiografía es como algo nuevo. Vamos a tratar de poder generar una instancia para hacerlo, quizás no esta asignatura, pero alguna siguiente. Y lo interesante de esto, ¿no es cierto?, es que este es el sensor de electromiografía que se posiciona sobre la piel. Estos son sensores de electromiografía, ¿cómo se llama esto? En seco, que se les llama. ¿Y cómo están constituidos? Esta es una configuración bipolar en donde yo tengo dos electrodos. Tengo un electrodo que está acá y otro electrodo que está acá, y los posiciono sobre la piel. En términos sencillos y más fáciles y más a menos de entender, la electromiografía nomás, el sensor de electromiografía no es más que un sensor sencillo, un voltímetro, algo que mide voltaje, pero más caro. Tengo acá un electrodo, otro, y puedo medir la diferencia potencial. ¿Y cómo lo puedo medir o cómo lo mido? Lo mido acá, po. Posiciono los electrodos sobre la piel. Quiero que antes de irnos a break entendamos este esquema. Lo posiciono sobre la piel, así.
así. Esta es una visión transversal, ¿no es cierto? Acá está la piel, esto es skin, piel, y acá está el músculo. Y yo posiciono los electrodos y puedo medir, ¿no es cierto?, los aspectos de la activación del músculo, porque posicionando los electrodos sobre la piel, yo puedo ver qué ocurre con el potencial de acción de la unidad motora en el músculo. Es decir, es una forma no invasiva de ver qué pasa con la actividad eléctrica del músculo. ¿Sí? Bien, entonces, eh, mm, vamos a hacer break hasta acá para que sea más sencillo para ustedes después entenderlo.